como todos los martes, de 15 a 16 horas, comienza Prohibido Olvidar por la FM 101.9 en Mar del Plata, con Pablo Aceto, Fede Garrido en la operación técnica y quien te habla, Gloria Álvarez. Escuchado por internet www.fm1019online.com. También estamos en YouTube, busca Prohibido Olvidar, y en Facebook y Twitter. Y ahora vamos a saludar a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy estamos transmitiendo en vivo, las circunstancias lo permiten, así que bueno, una jornada fría en la ciudad, pero bueno, ya están pidiendo a Kicillof que adhiera al convenio para conseguir la reducción en lo que es el gas envasado. Ah, es una buena noticia esa. Es una buena noticia, que se apuren porque ya viene primavera. Sí. No sé por qué Kicillof, porque la distribución, lo que es todo gas, es jurisdicción nacional, pero se lo piden a Kicillof, ojalá pueda hacer algo. ¿Quién, Pablo, lo está solicitando? Lo está solicitando la Defensoría del Pueblo. ¿De provincia o de Mar del Plata? No, de Mar del Plata y otras fuerzas vivas. Ah, bueno, ahí muy estamos. bien. Bueno, mirá, te cuento, Pablo, mientras preparamos la columna de Alberto Cortés, se llama Las elecciones y sus internas, vamos a charlar sobre una nota de Cazador de Noticias que le hicieron a Carlos Matos, precandidato a concejal, que se llama Hay que cambiar el modelo de gestión del transporte, recolección de residuos más caro, hogar municipal de ancianos y el IREMI en situación crítica, falta de personal calificado, elecciones 2021, quienes podrán no votar, la variante Delta y están trabadas las inversiones petroleras en el mar argentino. Muy bien, eso esperemos que nos dé el tiempo. Y ya tenemos lista la columna de Alberto Cortés, Pablo. Inmediatamente. Bueno, escuchamos con atención. Tengo un problema con la clave. Bueno. Desde 2019, primo en el seno del peronismo y todas sus variantes, también muchos sectores no peronistas, la necesidad de derrotar a Macri. Su gobierno, además de haber sido, como era previsible, neoliberal y alineado a los intereses norteamericanos, exhibió un grado de ineptitud, corrupción y deterioro de la calidad democrática y, valga la contradicción con su discurso, también republicana, muy por encima de lo que la imaginación de los más pesimistas habría supuesto. Esto ayudó sin duda a unir en el frente de todos, o cerca de él, a una multiplicidad de corrientes que se habían mostrado divergentes y muchas veces enfrentadas, especialmente con posterioridad al conflicto del campo de 2008. A esa unidad colaboró decisivamente la decisión táctica de Cristina Kirchner de no ir personalmente por la presidencia, a pesar de ser, individualmente, la figura política con mayor peso electoral propio del país, pero al mismo tiempo una de las que mayores resistencias y rechazos producía, inclusive hasta en algunos sectores que habían acompañado los primeros años del gobierno kirchnerista y también a la misma Cristina en 2011. Esa situación no está presente en cambio en las elecciones de este año. Se trata de una elección parlamentaria, donde no está en juego la conducción del Poder Ejecutivo Nacional, ni casi ningún otro ejecutivo, sino la composición de la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Claro está que cada propuesta electoral tratará de hacer pesar más en la mente de los electores las cuestiones que les ayuden a engrosar su propio caudal de votos y relegar otras que puedan fortalecer a otras opciones políticas. El oficialismo, además de ensalzar las virtudes del gobierno y relativizar sus lados oscuros, tratará de poner en valor
su propia conveniencia de lograr una mayoría propia en la Cámara de Diputados y mantener o acrecentar la que ya tienen senadores, procurando polarizar artificialmente con la principal oposición de derecha que hace lo propio. Actualmente, la mayoría en diputados la puede alcanzar el gobierno solamente haciendo alianzas con terceros espacios, no propios, pero tampoco alineados con Juntos por el Cambio. Sin embargo, esas mayorías se pueden o se podrían alcanzar en el futuro de varias maneras. Así, si bien el oficialismo argumentó en su momento, por ejemplo, que no podría reunirla para aprobar una muy necesaria ley de expropiación de Vicentín, también es cierto que la debilidad de espacios que cuestionen, por ejemplo, el cheque en blanco al Ejecutivo para la reestructuración de la deuda pública sin ningún tipo de investigación de su legalidad, o la autorización de entrada al país de tropas norteamericanas, como ocurrió en enero de 2020, lejos de ayudar a una mejor defensa de los sectores populares, juegan en contra de ellos. Por supuesto que la pérdida de bancas en favor del macrismo y sus aliados perjudicaría esos intereses, pero hay otras opciones mucho más interesantes todavía que tanto el Frente de Todos como Cambiemos tratan de ningunear. La grieta es el mejor negocio para los dos, aunque sea el peor para el país. La provincia donde más ruido se ha producido en los preparativos para la elección ha sido Santa Fe, por el alineamiento para las PASO dentro del Frente de Todos, que ha desplazado incluso hasta cierto punto la atención de los medios Buenos Aires céntricos, que daban casi todo su espacio a la pugna dentro de Juntos por el Cambio, entre radicales por un lado y macristas buenos, entre comillas, por otro. Corridos ya casi de la escena los macristas leales a Macri, en Capital y provincia de Buenos Aires, o a otros debates en esos distritos. A contramano del criterio general del Frente de Todos de presentar una sola lista para la PASO de diputados nacionales, y en el caso santafesino, este año también senadores, terminaron presentándose dos. Los peronistas y simpatizantes que quieren abrevar a este espacio, pero que a la vez sean conscientes de que muchos de los dirigentes que ostentan dicha camiseta tienen un pensamiento en realidad más cercano al de Macri o al de Menem, que a la bandera de justicia social, soberanía política e independencia nacional, se verán en figurillas para decidirse entre esas dos listas. Por un lado, el gobernador Perotti, que está en el Partido Justicialista, pero que seguramente se sentiría igual o más cómodo en el PRO, promueve e incluso integra una de las listas. Ha logrado para la misma no solamente el respaldo del presidente de la República, sino también el de la vicepresidenta, a quienes muchos creen liderando el ala izquierda del peronismo. Y en muchos temas es así, en este evidentemente no. El renunciado exministro de Defensa, Agustín Rossi, encabeza la otra lista. El Chivo ha tenido históricamente posiciones mayoritariamente progresistas dentro del peronismo, y del cual inclusive tomó distancia durante unos años cuando el Partido Justicialista era manejado por Menem, con una impronta claramente neoliberal. También la integra el movimiento Evita. Pero la sorpresa para los que creen que esta es una lista progresista viene a mirar el segundo término de la fórmula para el Senado. La actual vicegobernadora, que ocupa esa precandidatura, responde al nuevo espacio santafesino liderado por el senador provincial por San Lorenzo, Armando Traferri. Este ocupa su banca desde 2003, es decir, va por su quinto mandato, como muchos de los 19 senadores provinciales, uno por departamento. En 2012, estos cambiaron con el entonces gobernador Bonfatti la aprobación de la reforma tributaria por enormes subsidios que manejan discrecionalmente cada uno de ellos y que en los hechos les garantizan, al menos en los 17 departamentos menos poblados, un poder de fuego electoral que los hace imbatibles en sus respectivos feudos. Traferri está acusado, con abundantes pruebas, de ser el organizador de una estructura vinculada al juego ilegal y a la corrupción institucional en Santa Fe. Se acaba de reabrir además otra causa contra el senador provincial por manejo irregular de los subsidios. Solo el artículo 51 de la superobsoleta Constitución Provincial, sumada a la cobertura que le dan otros senadores, cortados con similares tijeras, ha impedido hasta ahora que sea procesado. La misma lista de Rossi, supuestamente progresista, la integra además el sector ligado a Sergio Massa, representado por Oscar Cachimartín. Como vemos, en Santa Fe, los que no teniendo un pensamiento neoliberal
se empecinen votar al frente de todos, estarán obligatoriamente en el tren fantasma. Solo pueden elegir si sentarse en los asientos de la izquierda o los de la derecha, y por añadidura no está nada claro cuáles son cuáles. Juntos por el Cambio y el Frente Progresista, con varias listas cada uno, han venido intercambiándose figuritas. Ha habido dirigentes que hasta último momento no se sabía en cuál de los dos frentes jugaría o que especulaban con hacerlo con uno en las elecciones de diputados nacionales y con otro en la de concejal. Todo preanuncia que estos frentes son dos caminos convergentes hacia un futuro frente de toda la derecha, que por supuesto no admitirá esa caracterización ni rótulo, como ocurre usualmente con toda la derecha del mundo, que se formalizará en 2023. Está claro que la transformación social progresiva o la patria justa, libre y soberana no está en ninguno de esos lados de la iglesia. Bueno, vamos a comentar una nota de Cazador de Noticias. Es imperioso cambiar el modelo de gestión del transporte público, dice el precandidato a concejal Carlos Matos. Es urgente un cambio de modelo de gestión del transporte público porque el sistema de concesión no da para más. Queremos un control de la ciudadanía y una red integrada de transporte donde se garantice la accesibilidad universal en todas las unidades y en todos los barrios. Para esto hay que poner en marcha la ordenanza 6979/87 que crea la Sociedad Transporte Colectivo de Pasajeros Mar del Plata Sociedad de Estado, tal como viene proponiendo el Foro de Transporte desde hace más de 4 años. La libertad ambulatoria nos permite trabajar, crear, disfrutar y ejercer nuestros derechos, y por ello debe garantizarse una red integrada y accesible de transporte a toda la población. Para que sea realmente público, que lo pueda utilizar toda la comunidad, debe contar con unidades de piso bajo para que accedan las sillas de ruedas. Deberán identificarse sus recorridos mediante colores, señalética, tener una frecuencia acorde con las necesidades del pueblo, comunicar los parajes, barrios y las 2 ciudades del partido de General Pueyrredón. El transporte debe enfocarse como un derecho humano y con perspectiva de género. Bueno, estas son declaraciones de Carlos Matos, precandidato a concejal por el Frente Justo, Social y Humanista, lista 106 naranja. Que es la lista local, Sí. que va acompañada por la 502, que es el Frente Nacional, pero en lo local es la naranja 106. 106. Lista 106 naranja, nota de Cazador de Noticias, proyecto que por supuesto llevará al Consejo Deliberante. Recolección de residuos. El municipio aumenta a 300 millones de pesos el canon mensual de la 9 de julio. El intendente firmó un nuevo decreto de actualización del contrato ante el pedido de la empresa. La anterior suba fue en marzo. Se trata de unos 50 millones de pesos más que lo que se aportaba desde marzo, cuando se avaló el último incremento del servicio. Bueno, pasamos a otro tema. El hogar municipal de ancianos sigue sin gas natural. Esto ya lo habíamos comentado muy brevemente el sábado en el programa 3 para el desayuno, donde Camusi responsabiliza al municipio por no continuar con las gestiones para que el hogar de ancianos tenga gas. Hay 24 adultos mayores que no cuentan con este servicio para bañarse o para cocinar, están utilizando garrafas y esto ya debería estar solucionado. También habíamos comentado que hay problemas en el IREMI. Faltan reactivos para realizar los análisis de rutina. Los más comunes
y no hay servicios de rayos. Los vecinos de distintos barrios alertaron sobre la falta de servicios y el vaciamiento, diría yo, que se está realizando en el IREMI, Instituto Rómulo Echeverri de Maternidad e Infancia, y el municipio no da respuestas. El IREMI trabaja con tratamientos de neumonología, traumatología infantil, tuberculosis, servicios de rayos y recibe pacientes del SEMA por ser un centro COVID. Estamos en pandemia, no se puede vaciar un centro de salud. El municipio debe hacerse cargo de atender las demandas de salud de la población. Son derechos elementales básicos. Bueno, una cosa extraña, porque por un lado faltan insumos para lo que es la salud pública, sí, que enfrenta la municipalidad, y por otro lado se quiere privatizar lo que es los exámenes, sí, para... Eso también lo dijimos, no Sí, recuerdo sí, si en sí. Prohibido Olvidar o en 3 para el Desayuno. Ya lo repetimos tantas veces. Por un lado se No. quiere privatizar el servicio de salud que hace a la inspección, es decir, hay plata para los privados, Claro. que es el servicio más la rentabilidad que tiene que tener una empresa, pero no hay para sostener un servicio de salud que es el servicio de salud y nada más, sin rentabilidad, porque no hay rentabilidad. Entonces, bueno, son estas cosas extrañas que pasan con los números, que no es solamente Montenegro, ya la privatización de sectores de la municipalidad, como por ejemplo la cartera de mora a estudios privados, que ya viene desde la época de Pulti. Bueno, gran parte del gobierno de Montenegro está formado con parte del gabinete, y cada vez más parte del gabinete en su momento Gustavo Pulti. Continúa esta privatización de todos los servicios municipales a goteo. No, y además el aumento a la empresa recolectora de residuos también. Bueno, hay algo 30 que hubiera sido un escándalo en otra situación, porque al retirarse el EMSA, que se le pagaba 58 millones de canon, 38 a partir de ahora, pero como ese era un negocio de Vidal, nadie dijo nada. Muy bien. La falta de personal calificado amenaza la continuidad de la recuperación industrial. El caso de Toyota encendió alerta sobre la crisis educativa. Era una búsqueda de personal técnico con secundario terminado para cubrir 200 vacantes en la planta automotriz de Toyota en Zárate. El resultado fue público. Los que se presentaron, incluso con título secundario, no comprendían texto. Lo que buscamos son chicos que tengan el secundario completo. La mitad de los currículum que recibimos no tienen el secundario completo, y muchos de los que lo tienen no comprenden textos o no pueden hacer operaciones matemáticas básicas y no llegan para acceder a un empleo de calidad. Esto lo dijo Diego Prado, director de Asuntos Corporativos de Toyota. Tiene que ver con una crisis en el sistema educativo de la Argentina. La tasa de abandono en la educación media es muy grande. El sociólogo Eduardo Donza, investigador de la UCA, Universidad Católica Argentina, dice: esto es de larga data, no es de coyuntura, ni de la pandemia, ni del gobierno anterior, ni del anterior al anterior. Son muchas décadas de empeoramiento generalizado. Sí, en la pandemia se amplió la brecha entre los chicos de familias más pudientes con los chicos de familias más pobres.
Para la recuperación económica, el caso de Toyota es una advertencia si no queremos vivir en un empobrecimiento crónico. Esto lo dicen Eduardo Donza, investigador de la UCA, y Diego Prado, director de Asuntos Corporativos de Toyota. Mirá, esto, bueno, lo hemos hablado más de una vez, no es que vos te encontrás con chicos de 17 años, o te encontrás con gente de 30 años con estos problemas. No estoy hablando... Sí, porque ya son varias generaciones. No estoy hablando de la deserción, no estoy hablando de la gente que terminaron los estudios, no, lo cual lo hace aún más grave. Claro. Ni hablar los niveles de directamente analfabetismo, liso y llano. Y te vi en contacto con gente de 30 años en esa situación, pero no se habla de educación con la suspensión de la pandemia, lógicamente genera un problema. Yo estoy esperando que desde el Ministerio de Educación lancen una plataforma única para enseñanza a distancia. Tenemos este servicio de correo. La educación a distancia no se inventó hace 2 días, se inventó hace mucho, dio grandes resultados, pero... Pasa que también, Pablo, hay una brecha tecnológica, bueno, que lo dijimos ya varias veces también. Hay chicos que no tienen conectividad. No me acuerdo cómo se llamaba la cosmonauta rusa, la primera cosmonauta rusa. Ella estudió por correo en los años 40, sí. 50. Sí. Y no existía conectividad, era por correo. Y terminó siendo astronauta. Quiere decir que el tema de conectividad es un tema, hay que resolverlo con otra solución. Tenemos un servicio de correo, por ejemplo. Hay muchas formas de hacerlo, otros países lo han hecho, hay que recuperar la presencialidad, para eso también tiene que tener edificios acordes, claro, porque también. Los edificios no es que se arruinaron ahora, vienen en deterioro hace años. Así que, digamos, independientemente de la pandemia, vamos a tener que tomar en serio esta cuestión, que aparentemente no parece estar, salvo por una cuestión electoral, algunos piden presencialidad o no. Le digo, estoy hablando de gente de 30 años. No está en la agenda del gobierno este tema. Ni tampoco en la oposición, digamos, resolver los problemas de fondo. Cuando uno habla de gente con 30 años que tiene estos problemas, no estamos hablando de la pandemia, estamos hablando de otra cosa. Entonces, evidentemente, esto necesita un nuevo viraje porque es incompatible los nuevos tiempos con esta situación. Tenemos una fuerte inmigración de chinos. Vienen todos con título universitario y hablan en 2 idiomas. ¿Se entiende? Y yo no tengo ningún problema con los chinos. La verdad, me parece gente piola, qué sé yo. Son como cualquier lado del mundo. Los tipos vienen con título universitario bajo el brazo. Y saben, y hablan, y escriben en 2 idiomas. Y algunos hasta 3. El más simple de ellos. Y por ahí están sirviendo en un tenedor libre. Entonces, creo que vamos a tener que, no porque los chinos sean un problema, lo mismo pasa con los italianos, lo mismo pasa con los españoles, pero le digo, hay una fuerte inmigración china, y vienen todos con título universitario, no se los regaló nadie, y es lo que tienen que hacer, pero digo, vamos a tener que pensar realmente en serio, porque es incompatible esta realidad que estamos atravesando, esta etapa de la historia de la humanidad, con analfabetos y analfabetos funcionales. Bueno, Pablo, vamos a pasar a tu columna del día de hoy,
Biden contra Vaca Muerta. Claro, hemos tomado el tema de Biden, pero no es el único elemento que está, digamos, poniendo en cuestionamiento lo de Vaca Muerta. Incluso lo hablábamos el sábado en 3 para el desayuno. Vaca Muerta comienza como una fuerte promesa. Nosotros hace años que venimos discutiendo el tema de Vaca Muerta. Planteábamos que su capacidad de producción está muy ligada a una perforación constante, porque el sistema de fracking, que se suponía en un principio cada pozo iba a producir para 50 años, producen para uno, en 3 años producen el 99% de la capacidad que tienen. Entonces hay que seguir perforando. La otra vez hablamos de los terremotos en esa zona. Sí. Como se dio en Inglaterra, como se dio en Estados Unidos, exactamente igual. En un principio a eso le sirvió a Estados Unidos para ponerse como primer productor mundial, pero es claro y evidente que ese no es el futuro. ¿Por qué? ¿Qué cosas cuestionamos de este sistema de producción? La cuestión ambiental siempre la hemos dejado, porque creo que no hace falta aclarar la cuestión ambiental en relación a lo que es el fracking, al consumo de agua. Se ha consumido más agua en Vaca Muerta que el caudal que está teniendo hoy el Paraná. Siempre lo hemos discutido en los mismos términos que se lo plantea, ¿no? Que es la solución económica, que vamos a exportar petróleo, con eso vamos a generar divisas, vamos a generar trabajo, y nada de eso se ha dado. Es más, hasta tuvimos que poner plata encima. De hecho, el 25% del impuesto, de lo recaudado en el impuesto a la riqueza, va a parar a todo el sector de privatizada industria petrolera. Se ha tranquilizado un poco en Mar del Plata el tema de la producción petrolera en el mar, también con una visión muy sectorial. Está ahí boyando en el Ministerio de Camandier esto que no sabemos si va a estar boyando hasta después de las elecciones o es un fin definitivo. Pero el análisis que hace el gobierno, o la propuesta que hace el gobierno como un elemento de exportación para generar divisas, es lo que se cae en pedazos. Digamos, dejemos la cuestión ambiental de lado. Vaca Muerta, ¿nos va a salvar? Y la semana pasada hablábamos sobre lo que se está produciendo en el mundo alrededor de las políticas energéticas. Va a un aumento de 2 millones de barriles todo lo que es la OPEP y Medio Oriente. Si recuerdan, en su momento planteamos, cuando estuvo en su precio más alto el barril, el Brent, que se cotiza en la Argentina, estamos hablando 1, 2, 3, 4, 6, hace un mes y medio, 75,77. Y nosotros le dijimos en ese momento, es un número para agarrarlo con pinzas, porque el mercado está muy inestable y nada indica, más allá de algunos promotores como Goldman Sachs y todo eso, que decían que en el último cuatrimestre el precio del crudo iba a ir a $80, algunos habrá 90, y no analizan, o no se analiza, y no porque no lo sepan, sino porque no quieren, que la cuestión es mucho más compleja a nivel mundial. El conflicto de los Emiratos Árabes Unidos, que ya después de 1 año y medio de
contener la producción, ahora quieren vender sí o sí porque es lo único que tienen para vender. En Dubái, en todos lados, incluso con la caída del turismo, le ha quedado como único recurso la exportación de petróleo. Eso iba a hacer caer el precio del petróleo. De esos 75,77, ayer cerró 70,69. No nos equivocamos. No son las únicas noticias, y ahí entramos al título del programa. Repasamos la Unión Soviética. Rusia aumenta la producción, también que para consumo interno. El recrudecimiento de la pandemia, especialmente en China, que es la principal consumidora de energía en el mundo, hace prever también un alza en el stock, por lo tanto la caída de los precios. Y como si esto no fuera poco, habló Biden. Biden, ¿qué es lo que está planteando el presidente de Estados Unidos? Anunció que para el 2030 la mitad de los vehículos vendidos deben ser eléctricos o híbridos. Esto lo hizo frente a un grupo de empresarios, General Motors, Ford, Stellantis, que es la dueña de Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Chrysler, Peugeot, Citroën, es decir, frente a la industria automotriz. ¿Qué es lo que plantea esto? Si bien es una, llamémosle, expresión de deseo, porque no hay una ley acá, lo cual no significa que no vaya a existir, pero también hay que decir que todas las automotrices están planteando lo mismo. ¿Por qué pasa esto? Porque lo que fue el fracking o las proyecciones primigenias de esta industria, al poco tiempo se cayeron al ver que los pozos que ellos pensaban a través del fracking iban a generar 50 años de petróleo, generaban un año de petróleo y generaba también esto un precio, un costo de producción que era imposible competir con el petróleo de la OPEP+, más también estamos en un 99%, ya a finales de agosto se termina el Nord Stream 2, que une el gasoducto que une Rusia con Alemania, con lo que se calcula que todo el precio de la energía, todos esos commodities, van a caer en el precio. Y, lógicamente, para evitar la pérdida de divisas, Estados Unidos tiene que enfilar hacia una nueva matriz energética, por lo menos modificarla, sobre dos tecnologías, básicamente la eléctrica o la híbrida, que yo creo que la híbrida va a ser lo que más se va a imponer en toda América, porque la eléctrica... ¿Cuál sería la híbrida? La híbrida, bueno, tomo un minutito para describirla. Funciona con dos motores, uno convencional a explosión y un motor eléctrico. Algunos diseños de automóviles vienen con dos motores eléctricos. ¿Cuál es la ventaja de esto? La eficiencia. Es decir, vos con un motor eléctrico tenés una cierta autonomía y cada tanto tenés que cargar. Esto es en Europa. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, un país como España entra 17 veces en la superficie de Brasil, por ejemplo. Entonces, la tecnología híbrida lo que te da la posibilidad es de un motor a explosión clásico
que en su funcionamiento estaría alimentando los motores eléctricos o las baterías, y pueden funcionar de dos maneras. Primero, una con el motor convencional, como conocemos ahora, alimentando las baterías, para que después esas baterías alimenten los dos motores o el motor eléctrico y funcione solamente con electricidad, o el motor alimentando los motores eléctricos, ayudando al motor a dar movimiento. Lo que sí generan, digamos, no es 100% evidentemente ecológico, pero sí genera una gran eficiencia. Y hoy por hoy no hay una tecnología que pueda cumplir ese rol. Porque si estamos hablando de que los automóviles van a ser completamente eléctricos, estamos hablando de la utilización de vectores, ¿no? Lo que tenemos que ver es dónde se genera la energía eléctrica para que se acumulen en las baterías. Entonces, aparentemente en América, y por los espacios que hay que cubrir, la respuesta del automóvil híbrido o los vehículos híbridos sería una solución para la transición de la matriz energética. Por supuesto, ¿esto qué es lo que hace? Produce un menor consumo de energías, especialmente la derivada de los hidrocarburos. Entonces, ¿qué hacemos con Vaca Muerta? Donde encima, hoy le tenemos que poner plata encima. ¿Qué es lo que en definitiva se cuestiona, o por lo menos lo que se cuestiona de este programa? ¿Qué es la política extractivista y exportadora? La energía que tenemos en la Argentina tendría que estar enfocada al desarrollo, a dar una energía económica, abundante para el mercado interno, y con ella lograr un desarrollo económico. La explotación, la extracción para salir a vender realmente no tiene sentido. De hecho, las cámaras petroleras están pidiendo al gobierno que se adelante en lo que es la presentación de la nueva ley de hidrocarburos. Ellos lo que pretenden incluso es mucho más que subsidios, pretenden que las regalías directamente no liquidarlas en el país, y pretenden que el cupo por la producción incremental se eleve del 20% a más. Entonces, ¿para qué los queremos a ellos? Se está llamando a licitación en este momento para un gasoducto que vaya de Vaca Muerta a la provincia de Buenos Aires, especialmente a Cava, que por supuesto financia el Estado. Entonces, ¿dónde está la inversión extranjera? Fíjense que no estoy hablando de la cuestión ecológica, la estoy dejando completamente de lado. Estoy hablando en los términos que hablan ellos, que van a traer trabajo, que van a traer divisa y que van a traer inversiones. ¿Dónde está la inversión? Cuando la inversión la hace el Estado y la rentabilidad de las empresas extranjeras se paga con subsidio del Estado. Cuando el 25% de lo recaudado en la que es el impuesto a la riqueza se la llevan ellos. Entonces, si a esto le sumamos la visión ecológica, la visión ambiental, esto es un desastre. ¿Por qué es un desastre? Nosotros lo que nos hemos dedicado todo este tiempo es a desarmar este criterio de que estos vienen a traer trabajo, porque la gente en la situación en que está la Argentina, lógicamente el discurso de que la industria del petróleo va a traer trabajo, divisa, cautiva a más de uno, pero la verdad que no es así. Esto es a nivel nacional.
digamos, lo que es la geopolítica económica, la decisión de Biden, que no es decisión de Biden, ya esta decisión estaba tomada por los automotrices. Lo que está pasando en Medio Oriente, lo que está pasando con Nord Stream 2, lo que está pasando con el gasoducto que va a pasar de África a Europa. Todo eso hace inviable como negocio Vaca Muerta. Es inviable como negocio si lo que se pretende es exportar para extraer divisa. No te lo va a comprar nadie, claro, es caro. Claro. Porque incluso los costos de producción son más altos que lo de Marcellus en Estados Unidos o en Texas. Esto ya lo hablamos en un montón de veces. Ahora, hablando sobre energía, sobre política energética, y un poco también como para porque por ahí suena muy abstracto. Digo, ¿cómo afecta eso, por ejemplo, la falta de política energética en Mar del Plata? Digamos, vamos de lo grande a lo chico, porque por ahí uno piensa qué problema me va a generar a mí los Emiratos Árabes Unidos, claro, a mí no me o toca. el Nord Stream. No, esto te pega directamente. Claro. Mar del Plata, como saben, y un poco sostenida la crisis por la recesión. La recesión lo que implica es menos uso de energía, no hay producción. Pero estamos en elecciones, todo el mundo, por supuesto, en la campaña quieren a los jubilados, a los chicos, nos va a dar trabajo a todos, lo clásico, ¿no? Y entonces, lo primero que me puse a ver, si están las condiciones, o si algunas condiciones mejoraron para que Mar del Plata se pueda desarrollar económicamente. Ustedes fíjense una cosa, que en las campañas electorales nadie habla de energía. Nadie. Ahora, es el primer elemento en toda la cadena de producción. Sin energía no hay producción. Sin embargo, nadie habla de eso. Habla así de generar más trabajo, aumentar el tamaño del parque industrial. La pregunta es, cuando traigan las máquinas, ¿dónde las van a enchufar? ¿Con qué electricidad? ¿Con qué gas? Vamos a hablar sobre el tema eléctrico. Le hice una consulta, le pregunté, porque buscando información, me encontraba con información vieja. Saben que Mar del Plata prácticamente es una isla energética donde no tiene, salvo la repotenciación que se hizo de la central 9 de julio, no tuvo proyectos importantes en relación. Se dio durante la época de Devido los planes Gas Delivery 1, Gas Delivery 2 y todo ese tipo de cosas que eran motogeneradores. Había 80 motogeneradores en Mar del Plata, cuando la economía andaba más o menos bien y había una producción que la consumía. Ahora, para que Mar del Plata se desarrolle, se terminó la línea de 500 kilowatts que iba a integrar a Mar del Plata al sistema interconectado nacional para que tengamos electricidad para producir. Porque si vos llamás a inversores, lo primero que te va a preguntar el tipo es ¿dónde enchufo la máquina? Porque si no tenés energía, todo lo otro es abstracto. Por más grande que tengas el parque industrial, precisan energía. Le preguntamos a
una persona que está, que es amigo, que es allegado, que es compañero de la radio, amigo personal, compañero de la radio, Axel Zárate. ¿Cómo se avanzó, o si se avanzó o no se avanzó, sobre la conexión del Mar del Plata al Sistema Interconectado Nacional? Se lo iba a comentar, pero mejor que lo explique él. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Bueno, vos recordarás, estás en conocimiento, que Mar del Plata se conecta con Bahía Blanca a través de una línea de 132 que viene y termina acá en donde trabajaba yo, en la estación transformadora acá de Mar del Plata, el distrito se llama. Ahí al lado, pegado ahí, teníamos el taller nosotros. Esa es la entrada de 132 a Mar del Plata, y de ahí se va distribuyendo. Después hay otra línea de 132 que también llega ahí a donde trabajaba yo, que va a la central 9 de julio, pero bueno, esa está alimentada en vacío, digamos, y sirve para cuando genera la central, alimentar, viene para ahí para la ET de Mar del Plata, y a mitad de Vértiz, por ahí tiene, de Peralta Ramos para acá, tiene una derivación para la ET Sur, que está ya en una nueva, la última que se hizo, que está en Mario Bravo. Eso es la configuración tradicional, digamos. Después, y capaz que por acá viene tu pregunta, Pablo, después acordate que creo que era durante el gobierno kirchnerista de Cristina, se había comenzado la línea de 500 kilovolt que iba a venir, iba a haber una central de 500 kilovolt a 132 reductora ahí en Viboratá. Esa creo que venía me parece que venía de la central esta que está en el Paraná, Yacyretá, creo que es, me parece que venía de ahí, de 500 kilovolt. Cuando fue el gobierno de Macri, se paralizó todo, se suspendió todo. Acordate, Pablo, que los directivos acá de la UOCRA, que eran los que la estaban haciendo, bueno, salían por los medios quejándose y todo, porque había quedado muchísima gente sin trabajo, y aparte de eso, abandonado millones de dólares, de pesos, no sé, todo lo que sale de equipamiento. Y lo que yo tengo es que eso sigue abandonado, que no se fue el gobierno de Macri, lo dejó abandonado, y creo que este gobierno no reactivó nada de la línea 500. O sea, el proyecto energético que había para Mar del Plata sigue ahí. Y después hay una línea de 132, ahora que me acuerdo, que se hizo, y esa sí creo que está funcionando, que va de la ET Norte, una ET que está ahí yendo pasando Santa Clara, sobre mano derecha al fondo, al lado de un basurero. Bueno, esa ET tiene, nosotros jodíamos cuando yo laburaba, le decíamos la ET inalámbrica, porque no tiene cables. Iban a venir de acá de la ET Mar del Plata, iba a venir una línea de 132, cuando funcionara la línea de 500 en Viboratá, iba a venir la línea de 132 a la ET esa. Bueno, esa nosotros decimos la ET inalámbrica porque no tiene entrada. Tiene una pequeña conexión de, creo que de 13.200 que va, creo que esa de 13.200, no, me parece que de 132, que va hasta Gesell. En Gesell, cuando repotenciaron la generadora de Gesell, que pusieron creo que 1 o 2 turbogas más, sumando a una que había viejita, se hizo una línea de 132 que viene a Mar del Plata, y toda la energía que no se usa en Gesell, en la costa, digamos, se mandaba para acá, para Mar del Plata, en la línea esa de 132. Esa es más o menos la configuración que hay. Pero concretamente, que me parece que, por ahí me equivoco, pero si me voy, ¿no? Me parece que ahí apuntaba la línea de 500, que se iba a hacer la gran estación transformadora ahí en Viboratá, la paralizó en la época de Macri, y este gobierno no la, por lo menos que yo me entere, hubiera sido noticia eso, ¿no? No la reactivó.
está todo paralizado ahí en Viboratá. Y ya te digo, te vuelvo a repetir, la gente de la Boca en su momento, si vos te acordás, salió a hacer quilombo porque era un montón de gente que se quedaba sin laburo. Sí, exactamente. Bueno, esta es la voz de Axel Zárate, que agradecemos su asesoramiento. Quería preguntarle a alguien que estaba en el tema. Axel tiene el programa de 10 a 12 con Roxana Suárez Sí. en esta misma radio, Cuestión de Fondo, que también más o menos, por lo menos esta temática la compartimos. Debemos ser los únicos programas de radio que hablamos de estas cosas, sobre la cuestión energética. Es cierto, esto era un proyecto que había empezado con Néstor Kirchner, que fue la repotenciación de la central de Villa Gesell, iba a ser Mar del Plata, y no me acuerdo qué otra localidad, quedó en Villa Gesell, que le sobraba electricidad, la tenían que apagar, que se iba a interconectar con Viboratá, donde iba a venir la electricidad del SIM, digamos, con generación en el Paraná. Se iba a juntar todo eso y iba, digamos, ¿qué es lo que se buscaba con eso? Estabilidad en el sistema. O ¿sí? sea, una pregunta. Mar del Plata pasaba a ser parte del sistema integrado nacional por esta Digamos, obra. está en una forma muy precaria. No alcanza la electricidad que llega, que es la que viene de Bahía Blanca, que nos habló Axel. Se necesitaba una línea de 500 kilovatios que iba a hacer red con, iba a integrar a la red Villa Gesell. Se iba a repotenciar la central 9 de julio, no se repotenció, recién se repotenció durante la época de Vidal, Sí. una fuerte lucha que fue de 19 años del Sindicato de Luz y Fuerza, cuando Scioli quería hacer todo eso un shopping. Sí. Querían hacer eso un shopping, y una especie de puerto madero con el puerto de Mar del Plata, la base naval, todo un negocio inmobiliario. Todavía la repotenciación no se completó, ¿no? Falta la segunda etapa, que es para hacerla de generación combinada, ¿no? Que son otros generadores que aprovechan los gases que emiten los generadores que están. Bueno, eso todavía no está. Se ha avanzado en algo, pero nada más. A esto hay que sumarle que eso hay una conversación más que sigue con Axel sobre algo que quedó parado, que es la conexión de gas con el sistema de distribución de gas natural de la costa, que nosotros siempre lo criticamos porque nosotros siempre dijimos que la obra que se tenía que hacer era la conexión con el troncal General San Martín. Bueno, se buscó la manera más económica, traer de la distribuidora de la costa, pero tampoco se terminó. Está, para el que lo quiera ver, al costado de la ruta, tapada por los pastos. ¿Qué es lo que me decía Axel también? Que está en otra conversación. Que cuando fueron a ver el tema de la repotenciación de la central 9 de julio, le mostraron máquina de acá, máquina de allá. Pero también se da sobre esa repotenciación de energía eléctrica que le plantea Axel, en esa época estaba en el sindicato. ¿Con qué se va a alimentar eso? Porque hoy la central 9 de julio también tiene el gas restringido, porque no hay suficiente gas. A ver, no sé si se entiende. No es solamente que le cortan, y lo mal que está, el gas a la Celovenciano. Hay muchos edificios, muchas obras que no tienen final de obra. No hay gas ni siquiera para producir electricidad. Es decir, no tenés electricidad, no tenés gas.
de qué desarrollo productivo estamos hablando. Y estas son las cuestiones que se tienen que discutir en la política. Porque si no hay electricidad, no hay posibilidad de desarrollo y no hay trabajo. Entonces empecemos a discutir las cosas en serio. La central había terminado la obra en Viboratá y ahí quedó. Los caños que iban a transportar el gas a Mar del Plata para repotenciar el suministro, están a los costados de la ruta 2 tapados de pasto. Entonces, vamos a una vez por todas a empezar a hablar en serio. Cuando quieren hablar de desarrollo económico de la ciudad, tenés que empezar por la energía, porque si no tenés energía, es la base de la producción. Sin energía es imposible pensar en un desarrollo económico de la ciudad, porque no tenés donde enchufar las máquinas. ¿De qué producción estamos hablando? Tampoco estamos avanzando en la eólica, por ejemplo. Acá estaba planificado 3 turbinas en lo que es la planta purificadora. En la época de Pulci estaba otra gestión. Se terminó la planta purificadora y las turbinas no aparecieron nunca, 14 millones de dólares. Nunca se supo qué pasó con las turbinas ni con los 14 millones de dólares. Entonces empecemos a hablar en serio de este tema. Bueno, nos estamos despidiendo, como siempre, con un tema musical, hasta el martes que viene, que volvemos con Prohibido Olvidar. Y el sábado, 3 para el desayuno. 3 para el desayuno.